Veamos ahora la formalización de diferentes tipos de escaleras, ¿sí? Yo les he traído acá una serie de gráficos de escaleras en plantas y fotos de ejemplos que sirven para graficar un poco alguno de los diseños posibles correspondientes a esos esquemas planteados. En este caso vemos una escalera de un tramo que está adosada a un cerramiento vertical en uno de sus lados. Tenemos acá otro ejemplo de una escalera lineal, en este caso es de 2 tramos con un descanso intermedio. En el ejemplo anterior teníamos una escalera materializada básicamente en madera, ¿sí? La escalera propiamente dicha, y acá tenemos una escalera con una materialización más de tipo metálico, ¿sí? De chapa plegada y elementos también metálicos que constituyen lo que sería un plano baranda, podríamos decir, ¿no? Como un elemento de seguridad. Otro tipo de escalera es esta, que es de un tramo y es una escalera helicoidal. Una cosa de la que no hemos hablado hasta el momento en esta clase es que el papel, y lo vamos a ver sobre todo en la próxima clase, el papel que tienen las escaleras en el espacio muchas veces es un elemento, aquello que veíamos de el rol de articulador, y generalmente tienen un papel simbólico muy importante que logra trascender lo que es el mero hecho de vincular, de circular, ¿sí? Por el espacio, sino que va unido a determinadas formalizaciones, como en este caso, que tienen un determinado diseño y un determinado atractivo en el espacio. Las escaleras de tipo caracol, ¿sí? Acá a la izquierda aparece lo que sería en planta y en alzado. Son escaleras también vinculado con aquello de la comodidad para realizar el movimiento. Estas no son escaleras muy cómodas, están más que nada relacionadas con circulaciones de tipo de servicio. Este es un tipo de escalera como por ejemplo puede ser correspondiente al gráfico en el que les indicaba la diferente terminología de una caja de escalera, ¿sí? Es una escalera de 3 tramos en sí, porque hay un tramo intermedio que tiene solamente 2 escalones entre los 2 descansos. Una escalera de 2 tramos con un descanso. También acá se corresponde en que los cerramientos verticales, ¿sí? Constituyen parcialmente, porque no está totalmente en una caja de escaleras como en la planta de la izquierda. El ejemplo de la derecha presenta una apertura, ¿sí? En el sector del descanso hacia otro espacio. Y acá el tipo de escalera compensada, aquella que decíamos que a una determinada distancia de ese ojo interior tiene que cumplir con Blondel, ¿sí? Son escaleras también que, si bien no es incómodo el desplazamiento por ellas, está muy relacionado, no solamente a nivel de la normativa. Este tipo de escaleras las van a ver en el caso de edificios en altura, básicamente, cuando la circulación principal se realiza a través de un elemento mecánico de circulación vertical, como es el caso de los ascensores. Este otro tipo de formalizaciones va más vinculados con, no tanto con arquitecturas actuales. En el caso de arquitecturas actuales a veces se refiere a tipologías de el tipo de teatros, ¿sí?
básicamente son teatros, pero son formalizaciones que las van a encontrar más en edificios no contemporáneos, de tipo histórico, ¿sí? El tipo de palacios, sobre todo arquitectura renacentista, ¿sí? Los dos casos de la parte superior, tanto a la izquierda como a la derecha, también corresponden a ese tipo de arquitectura. Las formalizaciones que pueden encontrar escaleras son muchas, ¿sí? Estos son algunos casos solamente, lo que están representados en los gráficos lineales como ejemplificado a través de fotos, pero pueden haber muchos más. Otros tipos interesantes también, una escalera que, como pueden ver, son escaleras un poco incómodas para su circulación, pero es la denominada escalera de pie derecho, ¿sí? También, en el caso que les traigo, son ciertas formalizaciones que las hacen muy interesantes, ¿no? Si bien esas circulaciones incómodas, como les decía, van muy relacionadas a circulaciones de tipo de servicio, vemos que en este caso, por su propio diseño y formalización, implican que tienen un cierto rol no tan secundario dentro del espacio. Pasamos ahora a ver los elementos de protección. Decíamos que debe de ser seguro, ¿sí? El traslado en condiciones de seguridad, se debe de poder hacer uso del elemento de circulación, pero hay otra serie de elementos que acompañan las circulaciones que colaboran en ese desplazamiento en condiciones de seguridad. En el caso este que vemos, las tres imágenes corresponden a imágenes de ejemplos que los traje de programas que están netamente vinculados con la infancia, ¿no? Son el caso de jardines de infancia y de guarderías, donde vemos, yo les decía anteriormente que en este tipo de programas generalmente se prioriza lo que es el usuario niño. Aparece en el caso del ejemplo de la izquierda y del centro, perdón, está claramente identificado que hay un usuario niño, pero hay un usuario que es el adulto, el educador, que también requiere un determinado pasamano. Fíjense que el diámetro del pasamano es distinto y la altura, obviamente, a la que está colocado también. En el caso de la derecha pasamos directamente a una formalización que la baranda, vamos a ver otros casos también, la baranda pasa a ser un plano baranda podríamos llamar, en este caso es una red. También el otro programa en el cual esta circulación en condiciones de seguridad es muy importante son todos los que van asociados a la tercera edad, ¿sí? Y a centros de salud también. Y aparecen entonces los pasamanos vinculados a las circulaciones, en este caso los tres casos son de circulaciones horizontales. Y la baranda que generalmente, al menos que la escalera esté confinada dentro de cerramientos verticales, es un elemento que acompaña a la escalera con muy diversas formalizaciones. También, así como les decía que generalmente, no tiene por qué ser así, pero la escalera excede su propia función y constituye un elemento de diseño muy importante en la arquitectura, les traje acá algunos ejemplos para solamente ilustrar, ¿sí? Distintas formalizaciones que en determinados ejemplos se le ha dado a este elemento. También hablando en el caso de la izquierda y de la derecha, vemos barandas de una materialidad, en un caso muy maciza, en el caso de la derecha, en la otra mucho más transparente, mucho más liviana. Las dos son barandas metálicas y en el centro
una baranda maciza también que cuenta como plano, más cercano en su formalización al ejemplo de la derecha, pero con una materialidad totalmente diferente, en este caso una baranda de madera. Bien, vemos otros ejemplos. Estos ejemplos son solamente a modo ilustrativo de posibles eh, elementos de protección de diferentes barandas. Vemos al centro, quizás el que más llama la atención, que es ese plano eh, perforado, ese plano constituido con un polímero que constituye la baranda de esa escalera. En los tres casos estamos hablando de escaleras de un tramo que tienen de un lado un cerramiento vertical y en el otro la baranda. En el caso de la izquierda, ya dentro del diseño es muy difícil saber cuándo se trata de la escalera y cuándo de la baranda, o incluso ese entrepiso y la cubierta, ¿no? Hay un diseño muy global, ¿sí? De ese espacio. Y en el caso de la derecha es ese tipo de circulaciones también que les decía, muy incómodas, muy inseguras quizá al momento de realizar el acto de desplazarse por esa escalera, y cómo tienen unos elementos de seguridad, unas barandas eh, para acompañar y para que sea en una situación más adecuada de seguridad al desplazamiento. Otras formalizaciones, ¿no? Cómo con distintos elementos, con distintos materiales se generan, en este caso, esos planos barandas más o menos densos, constituidos a través de la sucesión de elementos verticales. Pasemos ahora al tema iluminación y vemos que los tipos de iluminación pueden ser muy variados. La normativa en relación a esto no es muy estricta. Sí tiene que haber una iluminación que permita la circulación por el espacio en condiciones de seguridad. La iluminación puede ser directa, puede estar la escalera o el pasillo iluminado por la vinculación que tenga con un espacio, con un local anexo. Puede haber una iluminación de tipo artificial o puede ser solamente una iluminación de tipo de seguridad. Y vemos nuevamente los diferentes ejemplos de iluminación artificial, la iluminación de seguridad en el extremo de la derecha y la iluminación directa o a través de otros espacios iluminados. Ventilación. El tema de la ventilación es especialmente importante en el punto número 2, donde dice ahí ventilación forzada relacionada a motivos de seguridad. Generalmente las cajas de escalera o las circulaciones reciben ventilación a través de los locales a los que vinculan, si no tienen una ventilación directa de ellas mismas. Generalmente las cajas de escalera se ventilan directamente. Tratemos ahora lo que es la ventilación de tipo forzado. Y es cuando la escalera pasa a tener un rol de elemento de seguridad muy importante, ¿sí? De todos aquellos roles que podía cumplir, del rol representativo y de ese tratamiento de la escalera como un elemento de diseño en el espacio, acá pasamos al otro extremo, a la escalera con un fin netamente utilitario dentro del espacio, ¿sí? Y es cuando hablamos de este tipo de escaleras. Este gráfico que he sacado de un caso concreto donde se explica, ¿sí?, mediante estos dibujos, lo que son las escaleras presurizadas, las escaleras que permiten que se pueda realizar una evacuación en condiciones de seguridad en caso de incendios, ¿sí? Están asociadas a un tipo determinado de abertura que sea fácil de manipular
por el usuario en estas situaciones de tensión y están especialmente tratadas estas escaleras para que no funcionen en caso de incendio como chimeneas, ¿sí? Como canalizaciones del humo producido por el incendio. Entonces, como pueden ver ahí en el gráfico, se inyecta aire para que cada vez que se accionen esas puertas para evacuar los usuarios, se vayan a salir del edificio haciendo uso de la caja de escaleras, lo que suceda es que la presión del aire determina que el humo no ingrese a la circulación y se pueda entonces realizar una evacuación segura. Vamos ahora a las circulaciones mecánicas horizontales. Aparecen los pisos rodantes y las cintas transportadoras también. Estos son los dispositivos quizás que no es tan común encontrar, sobre todo en nuestro ámbito, van generalmente relacionadas con todo lo que es arquitectura de intercambiadores, grandes aeropuertos donde hay grandes distancias en horizontal que cubrir. Les decía, aeropuertos, terminales de trenes, intercambiadores importantes. No, en nuestro ámbito no son elementos que sea bastante común encontrarlos en espacios de tipo público. En este gráfico vemos en un caso concreto, ¿no?, de un proveedor, cómo es el principio de funcionamiento de estos pisos rodantes. Es parte de aquellos tipos de circulaciones en los que les decía que existe toda una instalación que permite el funcionamiento de ese mecanismo de circulación. Y pasemos ahora a las circulaciones mecánicas verticales. Estas son más cercanas a nosotros. Es todo el conjunto de rampas mecánicas, escaleras mecánicas y ascensores. Vemos también un ejemplo bastante interesante de el diseño de rampas móviles en el caso del País Vasco, donde vemos también la circulación, un importante rol en el diseño, ¿sí? Vemos lo que se implanta el centro histórico y lo que se encorte también. Estamos hablando de circulaciones de varios metros de esta circulación, de estas rampas mecánicas. Otro ejemplo también dentro de las circulaciones verticales mecánicas, también bastante cercano a nosotros, son las escaleras mecánicas. También recurrimos a otro proveedor de este tipo de dispositivos para entrar a ver lo que es el mecanismo a grandes rasgos. Tiene sus similitudes con el caso de los pisos rodantes y en ambos casos también tenemos que existen el plano de movimiento de los escalones propiamente dichos y las barandillas también pasan a tener un rol muy importante para la circulación en condiciones de seguridad por este tipo de dispositivos. Ascensores, y acá les quería traer un ejemplo también bastante conocido dentro de la arquitectura reciente, la casa en Burdeos de Coljas, donde el ascensor, que quizá nosotros vinculamos más la imagen del ascensor a estos gráficos que les traje aquí a la izquierda, ¿no? La cabina, el foso del ascensor, la maquinaria, etcétera, etcétera, aparece en este ejemplo de una residencia donde uno justamente de los habitantes de esa vivienda tiene una discapacidad de tipo físico. Aparece este elevador tan particular dentro de la vivienda. Es un tipo
elevador de tipo hidráulico, ¿sí? Pasamos entonces a la bibliografía. Y continuamos ahora con la clase de circulaciones número 2.